Paso a Paso a la hematóloga pediatra, la doctora Jamie Vega. Hoy hablaremos en Madre Paso a Paso sobre el dímero D, complicaciones en la sangre producida en el niño con COVID-19. Bienvenida, doctora, Madre Paso a Paso, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Nasira. Gracias a todos por sintonizar. Para mí es un placer, como siempre, estar aportando un poquito de conocimiento a nuestras madres, sobre todo con estos temas que, a pesar de que hemos escuchado, ¿verdad?, mucho, y quizá estamos un poquito hastiados del COVID, pero realmente entendemos que todavía nos falta mucho, todavía no podemos decir que sabemos completamente lo que es enfermedad, la evolución, porque ahora mismo tenemos menos casos, pero así como bien dijiste, hay mutaciones nuevas, puede haber cepas nuevas y comportamientos diferentes, que podemos tener nuevas olas. Dios nos proteja, pero no sabemos dónde vamos a llegar con esto. Así mismo, y eso es lo... No es que estemos sumergidos 24/7 en las noticias. Yo soy de las que digo tomar y dejar, escuchar y tener las precauciones, pero no el decir no, que nos vamos a encerrar y estar comentándola delante de nuestros hijos. No, ahí no estoy de acuerdo. Okay. De hecho, hay que tener un equilibrio, como bien dices. O sea, no podemos fomentar el miedo como el pánico, ¿verdad? Porque hay muchas personas, como sabemos, que han tenido incluso trastornos psiquiátricos por esta situación. O sea, que el pánico esto no es para fomentar ningún tipo de pánico, pero sí para tener precaución. Y aunque estamos llegando a la libertad, todo lo que queremos es volver a la normalidad, es salir como hacíamos antes, pero todavía tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo con nuestros niños, puesto que los niños, a pesar de que la mayoría de veces hacían complicaciones muy leves, con el COVID también se han visto aumentos en los últimos meses de algunos casos, con algunas más complicaciones que no se veían tanto en los primeros meses de la pandemia. Hoy vamos a hablar sobre el dímero D, complicaciones en la sangre producida en el niño con COVID-19. Hablemos primero qué es el dímero D. Sí. Sabes, Nasira, que hay muchos, el tema está interesante porque hay muchos niños se le están indicando, quizás ni siquiera a los mismos adultos se lo han indicado que han tenido COVID y ellos mismos no saben qué es esto. Sí, el dímero D es un producto, lo voy a decir primero médico y luego lo voy a traducir, pero es el producto de degradación de la fibrina. Quiere decir que cuando se forma la coagulación, el cuerpo constantemente está produciendo factores de la coagulación. Entonces, cuando se forma un coágulo, o la parte final de la formación, comienza a romperse ese coágulo y va a liberar unas sustancias. Parte de esas sustancias que libera es el conocido dímero D. Entonces, lo que pasa con el dímero D, que lo medimos sobre todo para situaciones cuando sospechamos que hay riesgo o situaciones de trombosis. Sobre todo sirve para, por ejemplo, si sospechamos una trombosis pulmonar, una trombosis de la pierna, que decimos venosa profunda. Cuando hay una situación de que sospechamos trombosis, es un método predictivo, o sea, si está negativo, no hay trombosis. Pero decir que está positivo y es igual a trombosis, no necesariamente. O sea que quiero calmar un poquito a las mamis. A veces seguro le han indicado a su niño si ha tenido COVID esta prueba y puede estar elevada, pero no necesariamente tener el dímero D alto quiere decir que tenga trombosis. Pero sí, las personas con trombosis van a tener el dímero D elevado. No sé si me entendieron. Entonces es un estado de la liberación de ese producto de la coagulación sanguínea, que es básicamente lo que es el dímero D. Entonces, con los niños que tienen no COVID-19 como tal, porque existe el COVID-19 leve, los síntomas bastante leves que no hacen ningún tipo
de alteración. Pero existen casos donde tenemos complicaciones por este virus en estos niños. Este es el conocido síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, en ese caso, los niños que tienen el SIM o el síndrome inflamatorio multisistémico pueden desarrollar alteraciones sanguíneas y sobre todo la elevación del que ya mencionamos dímero D por lo que vamos a mencionar más adelante. Imagínense que su cuerpecito está en un estado inflamatorio elevado. No necesariamente van a tener coágulos, aunque lo tengan alto, pero sí pueden, dependiendo el nivel que tengan, pueden desarrollarlo. Por eso es que es muy importante tomar las pruebas necesarias cuando sospechamos que el niño tenga un SIM o un síndrome inflamatorio multisistémico. Vemos casos actualmente de COVID con síntomas ya muy fuertes en niños, doctor, aquí en República Dominicana. Sí, claro que sí. Obviamente no comparado con el adulto. Los niños, gracias a Dios, tenemos que la enfermedad normalmente pasa de muy leve, incluso muchos asintomáticos, pero sí hemos tenido casos y se está llenando, por lo menos las unidades de COVID que he visto últimamente en los centros pediátricos, hay mayor cantidad de niños haciendo estas complicaciones. Y el SIM, esta inflamación sistémica, el SIM-PET, como lo conocemos, no solamente se da cuando el niño, que eso lo diferencia del adulto, ¿okay? Cuando el niño tenga la enfermedad, la pueden desarrollar teniendo el COVID positivo, pero también que le haya dado COVID recientemente y ya esté negativo, entonces puede desarrollar la complicación, que eso es parecido a lo que se veía antes de una enfermedad que es conocida por pediatría, que es el Kawasaki, que es un sistema, como una reacción inflamatoria secundaria a un virus, a un proceso infeccioso, algo desconocido, pero es muy parecido. Lo que pasa es que por eso en el COVID, la diferencia es que con el COVID hay mayor respuesta inflamatoria. Y como les dije, no siempre ocurre en niños que tiene que tener el COVID actualmente. No puede ser que tuvo contacto o pasó el COVID, ya está negativo y desarrollar la enfermedad. Que eso es muy importante tenerlo. Yo creo que eso es lo peligroso. Sí. Porque mire lo que usted está diciendo, de que pudo haber tenido los síntomas, o tal vez no sintió los síntomas. Pero tuvo el virus, ya ha pasado 3 meses y puede desencadenar esto. Correcto, eso hay que tenerlo pendiente, pues todos los padres dicen, no, pero ya no tiene el virus, o solamente hizo un solo día de fiebre cuando hizo el virus y nada, todo muy bien, pero luego que ya le hacen la prueba, todo ahí se entiende en el niño y comienza a desarrollar este síntoma. Y para explicarle un poquito, no sé si quieres a las madres, antes de hablar de la alteración hematológica, de qué consiste el SIM. El SIM-PET es una complicación de una infección por el COVID-19 en niños, se describe porque es una respuesta inflamatoria sistémica muy alterada. Imagínense que todo su cuerpo de ese niño comienza la inflamación a activarse. Entonces, el niño puede tener fiebre de por lo menos más de 24 horas, es lo que se considera para pensarlo, dolores musculares, muy, muy característico por ejemplo, los ojos rojitos, la conjuntivitis, también pueden presentar rash o esa como erupción en el cuerpo, pueden tener la lengua inflamada, más rojiza de la cuenta, pueden tener descamación de la piel, ganglios inflamados, y síntomas abdominales como diarrea, dolor abdominal, entre otros. Entonces, cuando vemos un niño que tuvo COVID, tiene COVID o tuvo y tiene esas manifestaciones después, siempre debemos pensarlo y de inmediatamente verlo por un especialista para que le indiquen las analíticas que son importantes para predecir que ese niño pueda o no llegar a una complicación más importante, que es lo que vamos a hablar ahora. Sí. ¿A qué complicación puede llegar este niño si lo dejamos para después o si tomamos nosotros las mamás diciendo, bueno, déjenme darle acetaminofén, como dicen, en lo que la chava va bien? Sí, si este niño con que ya tenga ese SIM-PET
establecido y no le hacemos caso, como bien dice, pueden llegar incluso a presentar shock, o le baja la presión, hipotensión, shock y muerte, una coagulación diseminada intravascular, o también pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares como inflamación del corazón, miocarditis, problemas de inflamación también de válvulas cardíacas, aneurisma, problemas como de las venas o arterias del corazón que se inflamen. Todo eso son complicaciones graves que el niño puede fallecer por esto. O sea, podemos tener casos leves de SINPET que mejoren fácilmente, pero si no se tratan, pueden llegar a la muerte del niño, que es lo peor que puede ocurrir. Y estamos hablando de que sí, en este país se han visto varios casos, señores. No es que estamos hablando que en la China, que en la India, estamos hablando aquí en nuestro país, en República Dominicana, y usted que nos está viendo en nuestro canal de YouTube, en su país también se puede estar presentando este caso en los niños. Sí, eso es muy importante tenerlo pendiente, porque a veces pensamos, como les digo, no, que los niños no se afectan tanto. Es cierto, pero tenemos casos, como bien dices, casos de niños que han fallecido por esto, y sobre todo niños que tienen una condición de base, y niños también totalmente sanos que no tenían nada. Es más, gracias a la vacuna que por fin podemos vacunar a los niños adolescentes mayores de 12 años, por el momento se puede haber reducido un poquito la tasa de mortalidad, porque el SINPET es más frecuente, se ven más los casos en adolescentes, los casos más graves, pero claro, tenemos incluso, te digo, que lactantes. Yo he visto niños lactantes que hemos tenido que ingresar por respuestas inflamatorias elevadas. Gracias a Dios se han recuperado bien, se han manejado adecuadamente. Lo importante es no quedarse en su casa con un niño que tenga cualquiera de estos síntomas, y si usted sabe que tuvo COVID o tiene COVID actualmente, deben ser evaluados. Doctora, entonces, ¿qué pasa con aquel niño que tiene de base, podríamos decir, falsemia? La falsemia, sabemos que es una enfermedad de la sangre que produce, de hecho, es una condición que le produce la inmunidad, baja un poco, tienen problemas para la defensa y de hecho tienen riesgo de hacer coágulos, trombosis de base. En los niños falsémicos, normalmente le hacemos, por ejemplo, el dímero D sin tener COVID ni nada. Ellos lo tienen un poquito elevado porque ellos están en un constante estado trombótico, protrombótico y proinflamatorio. Porque, que ahora voy a hablar más adelante de eso, el dímero D, como les dije, no solamente aumenta cuando hay coágulos, también cuando hay probabilidades, porque hay una inflamación importante, y los falsémicos tienden a tener mucha inflamación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un paciente que ya de por sí tiene riesgo de hacer trombosis, de hacer complicaciones, que siempre tienen inflamación, más se junta con que tienen el COVID positivo? Son niños que en alto riesgo de presentar complicaciones severas, más riesgo de hacer trombosis por el COVID y más riesgo de hacer estas complicaciones. Por eso hay que, son pacientes, como les digo, con comorbilidad, igual que los diabéticos, que los niños que tienen problemas renales, que se complican mucho, niños que ya tengan problemas del corazón. Estos niños del problema de la sangre falsémico tenemos que tener más cuidado con ellos, porque pues, pueden tener más riesgo. Claro que sí.